para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Recuerde que prácticamente ya estamos en la recta final del libro de Isaías. Ya solamente nos van quedando 3 capítulos. Y en esta última sección de profecía se está hablando nuevamente de los juicios de parte de Dios. Juicios para sus enemigos, pero también habla de misericordia y de redención para su pueblo. Desde el capítulo 61, quien viene hablando a través del profeta es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted recuerda, pero en el capítulo 61, en el versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Luego, ¿por qué decimos que es Jesús el que está hablando ahí? Porque en Lucas, en el capítulo 4, Jesús mismo dice que esta profecía se cumplía en él. Hoy se cumple esta profecía, dijo Jesús cuando le dieron el libro y él comenzó a leer. Y no terminó de leer la profecía, porque la profecía también habla del día de venganza. De manera que él se quedó solamente en las bendiciones, en predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo entregó. Y él dice: hoy se cumple esta profecía. De manera que es fácil entender que Jesús es el que está hablando desde el capítulo 61. Luego en el capítulo 62 lo mismo, y en este capítulo 63 también es Jesús hablando a través del profeta Isaías. Quisiera que recapituláramos un poco del capítulo 62, que fue el último mensaje que vimos hace ya quizás unas 2 o 3 semanas, para que tengamos un mejor contexto. Lo vamos a hacer rápidamente. Y en el capítulo 62, el Señor vuelve a tomar esa analogía del matrimonio para hablar de la relación que Él tenía con su pueblo. Y lo que vemos en esa relación es un Dios proveedor, un Dios que los guardaba, un Dios que los protegía, un Dios fiel. Pero lo que Él recibía a cambio del pueblo era infidelidad. Y lo que se espera en un matrimonio es fidelidad de ambas partes. Pero Dios les mostraba su fidelidad y el pueblo en vez estaba siempre infiel. Y desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy podríamos decir, el pueblo de Dios siempre es infiel. Y muchas veces nosotros, hermanos, sin ir a aquel tiempo y decir: qué barbaridad, cómo era aquel pueblo. No, nosotros muchas veces somos infieles con el Señor. Pero aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero volviendo al tiempo de Isaías, Dios acusa a Israel de vivir como si Él no existiera. Y en Jeremías capítulo 2, Él le dice: ustedes viven como si yo no existo. Año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. Pero más adelante en el capítulo 3, versículo 20, directamente le dice: me fueron infiel. Israel me ha sido infiel, ha sido como una esposa infiel que deja a su marido. Y luego dice: yo, el Señor, he hablado. Vemos que el pueblo constantemente era infiel. Pero hay algo que nosotros podemos aprender en esta noche, hermano, y es el perdón. Dios no rechaza a este pueblo. Dios no lo desecha, sino más bien busca restaurarlo.
busca limpiarlo de su pecado. Nosotros vivimos en un tiempo difícil, un tiempo en que la infidelidad, la traición, la mentira, ya las personas ya lo ven como algo normal, ya no se escandalizan tanto. Ahora todo el mundo se anda cuidando de no ser engañado. Yo creo que ponía ese ejemplo cuando vimos este capítulo 62. Hace unos años atrás, usted no se preocupaba por contestar el teléfono. Cuando sonaba el teléfono de su casa, usted iba y lo contestaba. Rara vez le podía salir un número equivocado. Pero ahora a usted, y creo que quizás es un común denominador, nadie contesta los números que no conoce. Porque usted dice, bueno, si contesto esa llamada puede ser un scam. No sé qué me van a decir o qué me van a preguntar, o ahora supuestamente dicen que uno no debe de contestar el teléfono. Hay personas que contestan sí, y si usted contestó sí, graban ese sí para luego poder hacer muchas cosas en su cuenta. ¿Está de acuerdo que abramos una cuenta a su nombre y como usted dijo sí? Sí, ponen la voz. Entonces están buscando de 1000 maneras para engañarlo. Pero ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Y así es el hombre, infiel, traicionero. Esa es la naturaleza del hombre. Pero mire, a pesar de todo eso, Jesús escoge salvarnos. Jesús escoge desposarnos. Y nos salva, nos justifica, nos redime, nos santifica, para que nada nos separe de su presencia. Este esposo que vemos en el capítulo 62, en el versículo 1, él dice, yo no voy a descansar hasta que Jerusalén sea restaurada por una justicia resplandeciente. Él dice en el versículo 1, no me voy a callar, no me voy a estar quieto hasta que esto suceda. Y cuando el Señor levante a Sión, las naciones van a ver y van a ser motivadas a creer. Y lo mismo ha pasado en nuestras vidas. Personas que lo conocían desde antes, lo ven un cambio genuino en su vida y son motivados a creer, porque reconocen que nuestro Dios es poderoso para cambiar vidas. No es que uno dice, oh sí, yo soy cristiano. No, la gente misma lo puede ver, hermano. La gente puede ver su cambio. La gente puede ver que usted ya no es el que era antes. Y cuando las personas ven eso, al igual que cuando el Señor levanta a Sión, las naciones ven que el Señor ha levantado a Sión, dicen, su Dios es poderoso. Y eso motiva a las otras naciones también a creer. Este capítulo 62 nos muestra a través del profeta que la transformación que Dios hace en cada uno de nosotros, y en este caso en el pueblo, es tan grande que dice que hasta el nombre ha sido cambiado. Y aquí en el capítulo 62 vemos que dice, ya nunca más será llamada desamparada, ni tampoco estará sola, porque eres mi deleite y yo estaré contigo. Y más adelante, en los versículos del 6 al 9, hay una exhortación a no dejar de orar, a no cansarse de clamar al Señor. Mire, nosotros muchas veces somos inconstantes en la oración. Nosotros estamos orando por algo y como vemos que no sucede, quizás nos desanimamos y poco a poco vamos dejando de orar. O quizás cambiamos la oración y ya comenzamos a decir, yo creo que yo ya no voy a orar más por esta situación. Entonces cambiamos y ahora comenzamos a orar por otra cosa. Y ahí viene también aquella duda de decir, pero quizás yo estoy orando tanto y Dios ya me ha dicho que no. Pero mire, hermano, si usted está orando por algo que va a dar gloria a Dios, no se canse de orar. No se canse de pedirle. Esa es la exhortación que vemos en estos versículos del 6 al 9. Mire, el versículo 6 dice, termina diciendo la última parte, los que os acordáis de Jehová, no reposéis.
Y en el versículo 7 dice, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Dios nos muestra que no descansa y tampoco quiere descansar. De manera que nuestra labor es orar. Pídale al Señor. No se canse de orar por sus hijos. Yo ahí paso orando por mis hijos y por mis necesidades. Hasta que el Señor me contesta. Y si no me contesta, me fortalece también la oración. Somos fortalecidos cuando oramos. Sentimos paz. Porque no es un tiempo que diga, oh, pero entonces perdí un tiempo. No, el tiempo que usted está a solas con el Señor nunca va a ser un tiempo perdido. Ese es un tiempo en el cual usted va a ser fortalecido espiritualmente y va a tener paz en su corazón. Pasamos por diferentes circunstancias. Quizás uno no porque no indaga en cada persona, pero todos tenemos diferentes tipos de problemas. Hay enfermedades, hay problemas legales, tal vez problemas económicos, pero todos pasan. Si no han pasado, van a pasar. Entonces la clave es, no se aparte del Señor. No lo deje. Ore. Nuestro Señor Jesucristo también nos muestra un ejemplo. En Lucas 18, esta mujer viuda y este juez que dice que no temía a Dios, ni tampoco tenía respeto por los hombres. Y esta mujer iba todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que un día este juez dijo, voy a hacerle justicia, porque no vaya a ser que esta mujer me canse. Y ahí usted puede ver en Lucas 18. Así que el verso 7 dice, no le des tregua hasta que restablezca Jerusalén y lo ponga por alabanza de la tierra. No deje de orar, no se canse de orar. Con ese contexto en mente vamos al capítulo 63. En la primera parte del capítulo 63 nos habla de la ira, del juicio venidero que va a tener lugar en la segunda venida de Cristo. Pero también en este capítulo 63, en la segunda parte, revela la bondad de Dios y la misericordia de Dios. En el capítulo 53, versículo 2, ahí se describe a Jesús en la primera venida. Y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En su primera venida iba a venir como un hombre común y corriente, sin atractivo. No iba a ser un hombre poderoso. No iba a haber parecer en él, dice aquí. Pero ahora que nosotros llegamos a este capítulo 63, hay un cambio totalmente radical. Y aquí el capítulo 63 describe la segunda venida y la describe que va a ser en majestad y en belleza. Mire lo que dice el versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Puede ver la diferencia? Primero, en su primera venida no había parecer en él, no había hermosura, no había nada que desearle, no era un hombre poderoso, era un hombre común y corriente. Pero ahora, en su segunda venida, todo va a ser diferente. Es hermoso en su vestido, marcha en la grandeza de su poder. Está hablando del esplendor como un rey. Y él dice, yo, dice, el que hablo en justicia grande para salvar. Bosra era la capital antigua de Edom. Entonces en este versículo 1, cuando habla de Edom y de Bosra,
Podríamos decir que estos lugares representan al mundo, un mundo que le da la espalda a Dios, un mundo que está huyendo de Dios, un mundo que aborrece a Dios. Acompáñenme a Isaías 34, en el versículo 5 y 6, dice: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada hasta de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Hermanos, los edomitas eran vecinos cercanos de Israel, pero a la misma vez eran enemigos. Y cada vez que Judá era afligido, los edomitas celebraban. Por esa razón Isaías se enfoca a ese juicio venidero y usa a Edom como representante de todas las naciones. Edom a lo largo de la historia demostró que despreciaba a Israel. De manera que este juicio que viene era para corregir todos los males que ellos habían cometido contra el pueblo de Dios. ¿Quién es este Edom de Bosra con vestidos rojos? Perdón, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Mire, aquí vemos dos preguntas sobre quién Él es. Y Él dice, yo soy el que hablo en justicia. Yo soy el grande para salvar. Y mire este detalle. Jesús quiere que sepamos que en medio del juicio, Él es grande para salvar. Aún en el juicio. Es decir, no solamente Él viene para juzgar, sino que también es grande para salvar a su pueblo. Versículo 2, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Verso 3, he pisado yo solo en el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. En los tiempos de Isaías, las personas se metían descalzos en el lagar. El lagar, póngale que era como una piscina, por decirle algo, cerrado, donde estaban las uvas y ahí entonces se metían y con los pies las trituraban para poder sacar el jugo. Pero haciendo esa labor, obviamente se manchaban del mismo jugo de las uvas y manchaban sus ropas. Por esa razón el profeta pregunta, ¿por qué está rojo tu vestido? Pero el Señor le responde, he pisado yo solo el lagar y su sangre, es decir, aquí ya está diciendo, su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas. Y aquí está hablando de lo que va a suceder cuando Él venga en su segunda venida. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías está describiendo ese evento de la segunda venida de Jesús. Yo solo, dice, lo he hecho, dice el verso 3. Esto nos recuerda algo, y es que el trabajo del juicio de Dios solamente le corresponde a Jesús, únicamente a Él.
Si se fija, Isaías hace énfasis cuando dice, y de los pueblos nadie había conmigo. Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Jesús, hermano, hace dos cosas por sí solo. Una ya fue hecha, expiar nuestros pecados en la cruz. Él solo soportó toda nuestra culpa, soportó la ira de Dios para redimirnos de nuestro pecado. Y ahora dice Apocalipsis, y también lo dice la profecía de Isaías, que Él juzgará al mundo. Así que Dios no necesita que nosotros ejecutemos el juicio, sino que el juicio se lo dejamos a Él. Charles Spurgeon, hablando acerca de este texto, dice en su comentario lo siguiente: oiréis a uno decir que tal o cual hombre fue castigado por sus transgresiones. Y he conocido a creyentes que piensan que sus aflicciones eran castigos enviados por Dios a causa de sus pecados. La cosa es imposible. Dios nos ha castigado a nosotros, que somos su pueblo, de una vez por todas en Cristo, y nunca más nos castigará. No puede hacerlo, ya que es un Dios justo. Las aflicciones son disciplinas de la mano de un padre, pero no son castigos judiciales. Jesús ha pisado el lagar y solo Él ha pisado, así que nosotros no podemos hacerlo. Versículo 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Estas palabras dichas por el profeta nos pueden resultar un poco extrañas. Cuando nosotros pensamos en Jesús, nosotros pensamos en un Jesús perdonador. Usted piensa en Jesús y Él piensa en sus enseñanzas. Quien te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Usted piensa en Jesús y usted lo ve en la cruz orando por aquellos que lo habían agredido, pidiéndole a Dios, perdónalos, no les tomes en cuenta estos pecados, ellos no saben lo que hacen. Pero ahora dice que el día de la venganza está en mi corazón. Y estas palabras son dichas por el profeta. Es lo que está hablando, el profeta está hablando en lugar de Jesús. Y Hebreos, en el capítulo 10, versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En Juan, capítulo 5, versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién es el que va a juzgar? Jesús. Jesús es el que va a llevar a cabo todos los juicios. Por eso el texto dice que en su corazón está la venganza. Pero no solamente dice eso, sino que también dice que también en su corazón están sus redimidos. Si usted se fija, también su pueblo está en su corazón. Un día de venganza, pero hay un año de redención. Aunque cada una de estas frases, hermano, simplemente es una forma, como una forma poética que usa Isaías para declarar el tiempo, lo que podemos ver en el texto es apropiadamente, habla un día de venganza, un día que se va a recibir el juicio, la ira de Dios, pero un año que muestra la gracia, el amor, la misericordia de Dios. En el comentario de Motier a Isaías, dice acerca de este versículo, a causa de las ofensas, a causa de los ofensores, despertaron la venganza a favor de los redimidos. Quiere decir esto que cuando ese juicio venga, los redimidos van a ser liberados de la opresión del pecado. Mire, Isaías nos muestra esa obra de redención que se cumplió en Isaías 53.
Y a partir del capítulo 53 hemos podido venir viendo, luego que en el capítulo 56 hay un llamado a esperar la salvación prometida. Luego, los siguientes capítulos revelan la necesidad de ser rescatados de un entorno que es hostil, de un entorno que es opresor para el pueblo de Dios a causa del pecado. Así que a causa de todo eso viene el día de venganza, pero no solamente eso, sino que viene también el día de redención. Así que, hermano, nosotros, su pueblo, no vamos a temer a ese día. Ese día va a ser terrible, pero nosotros no estamos preocupados por eso. Pero aquellos que siguen estando enemistados con Dios, que siguen siendo aborrecedores de Dios, deben de preocuparse, porque ese tiempo va a ser terrible. Mire lo que dice el versículo 5. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Cuando Jesús compra nuestra salvación, lo hizo Él solo en la cruz. Ahora también Él solo va a ejecutar un juicio. Dice el versículo 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Esta imagen es fuerte, hermano, y nos muestra lo que va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Ya no va a venir como un cordero manso. Ya no va a venir como ese cordero que no abrió su boca, sino que ahora va a venir como el león de la tribu de Judá. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cito nuevamente el versículo 6, hermano, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Alguien podría decir, no, pero todo eso es en el Antiguo Testamento. El Dios airado, el Dios de ira es en el Antiguo Testamento. Yo ahora solamente creo en un Dios de amor, un Dios que no castiga, un Dios que pasa las cosas porque es amoroso. Mire este detalle. Apocalipsis, con lujo de detalles en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 16. Vamos a leer aquí, la lectura aquí es un poco larga, pero es necesario hacerla. Vamos a leer, creo, el capítulo completo de Isaías, de Apocalipsis. Dice el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Mire, lo que vemos aquí es que Dios, cuando ejecuta este juicio, está siendo verdaderamente justo. No hay nada de injusticia, no hay ninguna injusticia en eso. Él está derramando su justicia. Miren lo que dice el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Todos los juicios que va a recibir el hombre, lo merece. Nosotros también lo mereciéramos, pero al Señor le ha placido salvarnos. Y hemos sido salvos por gracia, por misericordia. Pero igual, ahí estábamos nosotros en esa condición.
Dice el verso 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire, hermano, yo no sé si usted se pone a pensar cuando escucha estos textos. En estos días que ha habido un calor un poco fuerte, uno siente que usted sale y siente que el sol lo quema. Pero imagínense en este tiempo, cuando venga este tiempo, los hombres, dice, se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando escuchamos esto, creo que cualquiera podría decir que el hombre, al ver todos estos juicios, se iba a arrepentir, iba a caer postrado delante de Dios, confesando sus pecados, pidiendo misericordia. Pero lo que vemos es algo totalmente diferente. El hombre está sacando lo que lleva en su corazón. Blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepintieron, dice el texto. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de las bestias y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea sus vergüenzas. Mire, hermano, aquí hay como una advertencia, podríamos decir así. Y Jesús nos hace ver una necesidad, y esa necesidad es de estar preparados, de velar, de estar listos, de vivir como si hoy fuera a venir el Señor. Cada día debemos de vivirlo de esa manera. Cada día debemos de vivir apartándonos para Él, esperándolo, como si hoy fuera a venir. Y si no vino hoy, entonces mañana. Y si no vino mañana, entonces pasado mañana. Pero cada día de nuestra vida debe de vivir bajo esa realidad. Esa debe de ser la premisa. He aquí yo vengo como ladrón. Un ladrón no le avisa. Cuando menos usted espera, lo va a tener ahí a la par. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mire, primera de Juan capítulo 2 versículo 28, la Nueva Traducción Viviente dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Verso 16 de Apocalipsis dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cádiz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahí hay una muestra del juicio de Dios. Y si usted se fija, los verbos en este capítulo 16 están como si ya ha sucedido. Y dice, y no se arrepintieron. Y dice, y blasfemaron. Esto va a suceder, hermano, porque todo se va a cumplir. Volviendo a Isaías 63, vemos que en medio de la ira, nuestro Señor también muestra compasión. Y aquí vamos a ir terminando. Versículos 7 al 9 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. Mire, si hay algo de lo que usted debe de pensar en su día a día es las misericordias que recibe de parte de Dios. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo ciertamente, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En el versículo 7, si se fija, dice en plurales, dice todas las bendiciones de Dios las muestra en plural, dice misericordias, beneficios, piedades. ¿Pero por qué lo dice así? Porque el lenguaje humano no es suficiente para mostrar la gracia, la bondad y el amor de Dios. Todo eso es inmerecido. Y el Señor lo ha mostrado una y otra vez por su pueblo. Creo que todos nosotros hemos disfrutado de la gracia, la bondad, el amor de Dios. Y como le decía al inicio, muchas veces nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel a sus promesas. Hermanos, estos versículos nos muestran el amor de Dios. Y sabemos que Isaías está hablando a su pueblo, a Israel, a Judá, pero por aplicación ahí estamos nosotros. Dios muestra el amor que tiene por nosotros. Dios muestra que también su pueblo, su iglesia, está en su corazón. Y me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, y con esto termino. Versículos, voy a leer nuevamente del 7 al 9. Y aquí lo habla de una forma muy clara. Hablaré del amor inagotable del Señor, dice Isaías. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel. Ahí usted puede decir con nosotros también, que le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme. Y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató en su amor y su misericordia los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Hermano, mire, ese texto es hermoso. Dice, cuando ellos sufrían, quiere decir, cuando nosotros sufrimos, el Señor también sufre con nosotros. Hermano, muchas veces es necesario pasar por el sufrimiento, porque el sufrimiento arregla algunas cosas que están malas. El sufrimiento nos pule. Es como pasar el esmeril en esas partes que están como las soldaduras. Si el hierro pudiera hablar, él le diría, me duele, me lastimas con lo que me estás haciendo. Pero es necesario para poderle quitar todas esas impurezas que le quedan. Y después queda una pieza nítida.
Entonces, cuando nosotros estamos pasando por el fuego de la aflicción, hay muchas cosas en nosotros que están siendo depuradas. Lo primero que el Señor trabaja es el orgullo. Y el Señor comienza a quitar el orgullo. Porque el orgullo es el primero, hermano. El orgullo es lo que nos hace no perdonar, por decirle algo. El orgullo nos hace resentirnos con mayor facilidad. Porque si cuando alguien le dice algo, si como uno es tan orgulloso, uno dice, pero ¿cómo es posible que me lo dijo a mí? Pero si usted ya no, el Señor ha trabajado esa parte en usted, y el orgullo siempre va a salir, pero usted está bregando con eso y usted está tratando de ser más humilde, de mostrar más el carácter de Cristo. Entonces usted, cuando le dicen esas cosas, usted va a decir, lo va a pasar por alto. Charles Spurgeon dijo una frase que es buena que usted la tenga en mente, y él dijo, cuando una persona habla mal de ti, no está diciendo la verdad, porque se está quedando corta. Eres peor de lo que dijo esa persona. Si nosotros pensamos en eso, hermano, cuando alguien dice algo, y entonces uno dice, pero en realidad quizás soy peor de lo que ella piensa, eso nos va a consolar. Y vamos a decir, pero tengo mucho que mejorar. El Señor ha comenzado una obra en mí, y yo estoy seguro que Él la va a perfeccionar. Va a haber un día que voy a tener un cuerpo glorificado y ya no voy a tener que luchar con esta carne pecaminosa. Así que cuando usted esté en momentos de tristeza, cuando usted esté en momentos de aflicción, cuando usted se sienta abatido, recuerde esto: en su amor y su misericordia nos redimió, nos levantó y nos tomó en brazos a lo largo de los años. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.